Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro ciclo de charlas virtuales. Como ustedes saben, esperamos un par de minutitos como para que vayan accediendo a la reunión los más rezagados. Y bueno, y mientras tanto nos vamos presentando y nos vamos saludando, porque ya veo un par de caras conocidas. Santiago, gracias por estar acá, es el director de nuestro Instituto de Coaching. Sergio, hace rato que no te veo, bienvenido. ¿Quién más tenemos por ahí? Horacio Leguiza, de los conocidos. Liliana, un gran placer tenerte por acá. Rodrigo Casino también se encuentra. Rodrigo, ¿dónde que no lo alcanzo a ver? Rodrigo está por ahí, bueno, bienvenido Rodrigo. Juan Manuel, Walter Arrúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, Todo trabajando bien. un poquito. Me imagino, pero bueno, gracias por hacerte un espacio Hueco, sí. para poder. Gracias, Walter. No, por favor. Manuel Alfredo, con nosotros otra vez, bienvenido. Gracias. Cristian Báez, yo voy mencionando un poco a los que conozco, más que nada de vista, y el resto, bueno, bienvenido, como les dije antes. Tengo a 79475-3650, que me parece que no es, parece una chapa patente más que un nombre. Me gustaría saludarlo como corresponde, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y puse mi nombre. Lo que pasa es que no lo cargué. Lo cargué, vino un poquito tarde y salió como salió. Buenas tardes. Es mi primera vez acá en la reunión. Muy bienvenido, Claudio San Miguel, correcto, ¿no? De San Miguel, sí, correcto. Ah, Claudio, perdón. Te cambié el apellido y encima te mudé. Sí. Claudio San Miguel de Chalar, ¿viste? Bueno, sí, bueno, Claudio, bienvenido. Espero que te sea útil y gracias por participar acá con nosotros. Dale, gracias. Bueno, seguimos emitiendo un par de personas más. Bueno, la idea siempre no es abusar un poco del tiempo de ustedes, así que nos vamos a tomar solo unos minutitos más como para darle inicio a esta charla. ¿A quién veo por ahí? Martín Pino. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Y ahí tenemos un par más que se están acoplando ahora. Bien. Son y 7. Nos tomamos 3 minutos y arrancamos. Juan Manuel, no sé si estás con problemas de audio. Sí, estoy manejando, disculpame, pero estoy atento a la reunión, ¿viste? Tranquilo, gracias por estar acá. Juan Manuel Sosa es nuestro tesorero, así que, bueno, ahí está, desde el móvil, escuchándonos. Creo que no me he olvidado de nadie. Mientras le damos ingreso a los que faltan, bien, vamos a poner un poquitito las normas de la charla. Bueno, ustedes saben que esta sesión está siendo grabada para que después podamos subirla a nuestra página web y puedan consultarla ahí, visitarla. Por otro lado, una vez que arranquemos con la disertación de nuestra invitada del día de hoy, invitada de lujo, por cierto, cerremos los micrófonos, así no contaminamos la locución, y cualquier duda que tengan o cualquier consulta que quieran hacer, como siempre, nos manejamos a través del chat, hagan la consulta por ahí, o planteen la duda, y en el momentito que nos permita una pausa o que nos pregunte acerca de cómo viene el desarrollo de la reunión, hacemos las consultas pertinentes. Sería más o menos la metodología. Dicho esto, creo que no olvide nada más de los datos previos.
podemos dar por iniciada la charla del día de hoy. Me distraje, estoy recibiendo algunas personas más. Bueno, la verdad es que ya cerrando el año, yo creo que esta, si mal no me equivoco, yo creo que esta va a ser nuestra última charla del año, y la verdad que como cierre, creo que mejor no podría haber sido. Contamos el día de hoy con el honor y el orgullo de tener a la doctora Silvia Larrufa con nosotros. La verdad, estamos agradecidos de que se haya tomado un tiempito y que pueda estar acá con nosotros, y aparte de charlar los temas que más nos interesan a nosotros, y que hacen a nuestra actividad y nuestra profesión. Así que no quiero adentrarme más para no quitarle espacio a quien en esta oportunidad, aparte de escucharme a mí, me va a acompañar en el desarrollo de esta charla, que es nuestra vicepresidenta Florencia Fernández, que a la sazón es aparte la directora del Instituto de Estudios de Género para la Seguridad. Así que ha sido en gran medida la gestora de esta charla del día de hoy. Bueno, además tenemos la presencia de varios de los miembros de la comisión directiva, como Daniel, Alejandro, ¿quién más? Está por ahí, Sergio, Juan Carlos, que está por allá, y alguno que me estoy olvidando seguramente. Juan Manuel, que ya lo cité. Así que bueno, sin demorar más esta presentación, me gustaría dejarle la palabra a Florencia para que haga la presentación oficial, para la redundancia, y empecemos con esto. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un honor, un privilegio, obviamente, compartir este nuevo ciclo de charlas. La verdad que para cierre de año mejor no podría haber sido. Así que nada, me complace en anunciar a Silvia Larrufa, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, docente universitaria, politóloga, secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el 1 de octubre del año 2021. Fue la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa por el Ministerio de Seguridad de la Nación, previo a esa fecha, ¿no? Es un cargo que por suerte ha podido mantener. Ocupó varios cargos muy importantes a nivel legislativo y siempre muy vinculada a nuestra área de competencia, que es la seguridad. Y no me queda más que decir, ya se lo dije previo al ingreso a todos ustedes, que es un privilegio para mí y para todos los que formamos APSEPBA tener hoy con nosotros a Silvia, ¿no? A quien le agradecemos nuevamente la presencia. Y bueno, le vamos a dar el espacio para que nos hable del tema que hoy nos convoca, que es la gestión de la seguridad en clave federal. Bueno, buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes a todas y a todos, siempre tan generosa Florencia, muchas gracias, también Fabián y al resto de los miembros de la comisión de la asociación. Obviamente estoy ante un público que ya está adentrado en las cuestiones de seguridad, pero igual me gustaría poner en común algunas definiciones que después en el momento del intercambio podemos poner en debate si no hubiera coincidencia en torno a lo que exprese. Por un lado, señalar que cuando hablamos de seguridad hablamos de un derecho humano básico y que como tal, por lo tanto, es una responsabilidad propia y exclusiva del Estado, que muchas veces ha optado por realizar estrategias de articulación con la gestión privada, pero como responsabilidad es propia de la esfera estatal porque implica garantizar un derecho que es en realidad la seguridad es esa condición en que el ejercicio de todos nuestros derechos están garantidos. Eso en una definición bien amplia de la idea de seguridad. Cuando vamos acotando un poco, ya más vinculada con la idea de seguridad pública, igual sigue siendo muy relevante porque todo lo que se busca
es garantizar la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio de las personas, junto al resto de los derechos, pero quizás estos bienes como los más relevantes, y por eso es tan importante y tan sensible. A su vez, ese derecho, o al momento de formular políticas públicas, tiene una contracara que es la inseguridad. Y sabemos también, aunque se haya repetido mucho, que la inseguridad es un fenómeno multicausal. Probablemente alguno o alguna de ustedes esté pensando, bueno, es demasiado simplón hablar de inseguridad, como si pudiéramos bajo un único concepto englobar todas las situaciones de delitos y de violencias. Y por supuesto que para hacer una buena planificación estratégica en materia de política criminal es fundamental distinguir los tipos de delitos y las violencias a las cuales queremos erradicar para ser más eficaz. Pero de cualquier forma, aún sin entrar todavía en esa distinción, cuando pensamos en inseguridad, pensamos en fenómenos que tienen muchas aristas al momento de entenderlo. Si lo pensamos así, tan genérico, ¿no? Donde entra desde el fraude que se hace detrás de una computadora hasta cualquiera de los delitos callejeros, hasta situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Todo eso es complejo. Y a esta complejidad que ya tiene la problemática criminológica, en el caso de la República Argentina y de algunos otros pocos países, hay que incorporarle los desafíos que presenta tener una organización de tipo federal. Desafíos fundamentalmente para los gobiernos nacionales. Los gobiernos provinciales, en términos generales, tienen más claro cuáles son sus competencias, o en el ámbito nacional también están claras las competencias, pero no siempre la ciudadanía demanda únicamente en torno a las competencias que le son propias, cuando en términos de organización la nación adoptó para sí aquellas competencias que no fueron expresamente delegadas por las provincias, y la seguridad es una de ellas porque es lo que define la autonomía. Y entonces allí la nación tiene atribuciones muy importantes, pero acotadas. Ahora, la demanda ciudadana en un sistema presidencialista como el nuestro, muchas veces no tienen claro eso, ni tiene por qué tenerlo en claro, y por esa razón la Ley de Seguridad Interior plantea que, más allá que la responsabilidad directa del gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, cuando se sancionó esa ley, y hoy obviamente a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, es la conducción de las fuerzas federales, también le pone tareas de coordinación del poder de policía nacional, porque el país es uno solo, aunque tengamos una organización federal. Para las provincias tampoco es tan sencillo, porque de los 90 para aquí, en el mundo entero, ha habido un proceso de dos tiempos, que era, por un lado, la globalización, y entonces la creación de entes supranacionales que de alguna manera debilitaron algunas de las capacidades de los estados nacionales, y por lo bajo un aumento del fortalecimiento de la gestión local, o al menos al principio de los 90, un aumento de las demandas hacia los municipios, que ya a 3 décadas del inicio de ese proceso ha implicado fortalecimiento de las capacidades en materia de gestión local en general y en particular de la seguridad. Pero en la Argentina se entremezcla en esta cuestión de la organización federal, porque la reforma del 94 le reconoce autonomía a los municipios. Sin embargo, todas nuestras constituciones provinciales establecen que la seguridad es un deber propio e irrenunciable del Estado provincial, y entonces, si en algunos casos algunas provincias quieren pensar descentralización de sus policías con cierto nivel de autarquía, es decir, casi yendo hacia el modelo de policías municipales, hay a veces trabas jurídico-constitucionales
dada por este modelo. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta al momento de pensar una política criminal. Esto así lo pasé rápido porque entiendo que del otro lado conocen, pero me parecía importante tener un marco desde donde estamos conversando. En ese punto, el gobierno nacional obviamente tiene la misión de prevenir, perseguir e investigar los delitos que el Congreso ha definido como de tipo federales. En el lenguaje cotidiano muchas veces se homologa delito federal con delito complejo. En realidad el Congreso, por distintas razones, define cuándo un delito es federal y cuándo es ordinario. Generalmente el criterio que ha utilizado para sostener que un delito debe ser considerado de tipo federal es porque en su devenir transcurre por más de una provincia. El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, los secuestros. Pero no hay nada intrínseco al tipo de delito o de violencia que lo haga per se ordinario o federal. Pero como les decía, el gobierno nacional a su vez tiene que garantizar que haya un piso mínimo de seguridad en todo el país, entonces coordina y acompaña a los gobiernos provinciales en la tarea de brindar seguridad ciudadana a sus poblaciones. En esa línea, el gobierno del presidente Alberto Fernández definió muy fuertemente que toda la gestión, no solo la de seguridad, debe tener un anclaje federal. Y esto se expresa de dos maneras: promoviendo políticas públicas que sean implementadas en los territorios, pero también acompañando y escuchando a las provincias de forma tal que la construcción de los diagnósticos y la implementación de las estrategias respeten las idiosincrasias locales, respeten las priorizaciones que cada jurisdicción hace en torno a cuáles son las problemáticas más relevantes y respeten también la necesidad de acuerdos interinstitucionales que son muy necesarios en muchos ámbitos de la función pública, pero muy claramente en el ámbito de la seguridad. Así, este Ministerio de Seguridad tiene una Secretaría de Articulación Federal que tiene dos tareas muy relevantes vinculadas con la necesidad de respetar y promover las autonomías provinciales, garantizando un piso básico de seguridad para todo el país. Por un lado, lo que se llama el área de programación federal, que es la que tiene mayor nivel de contacto en materia de políticas públicas de prevención, de diagnóstico, de asistencia técnica con los gobiernos provinciales y también con los gobiernos locales. Y por el otro lado, el área de gestión integral del riesgo y protección civil, entendiendo justamente a la seguridad como esa situación en la que se garantiza el ejercicio de todos nuestros derechos, pero fundamentalmente en los que se busca garantizar la vida ante cualquier situación, no solo ante la posibilidad de la comisión de un delito. Se busca garantizar la integridad física en cualquier tipo de situación, así como el patrimonio, que no haya daños tanto en el patrimonio público como el privado. Ahí entra una articulación también muy importante con las provincias y los municipios a través del área de protección civil. Un área que a su vez nos permite articular con el sector público vinculado con las fuerzas federales y provinciales, fundamentalmente a través de sus áreas de bomberos o seguridad siniestral, y con las organizaciones de la sociedad civil, muy fuertemente con el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas Voluntarias, pero también con otras organizaciones como por ejemplo la Cruz Roja Argentina.
esas son como las áreas o los ámbitos de intervención. Pero, ¿cuáles son nuestros ejes estratégicos? Por un lado, la generación de evidencia empírica que nos permita elaborar estrategias acorde a las necesidades de la comunidad. Por eso, desde el primer momento acepté la invitación de ACEPA, y aprovecho además para agradecerles que en un momento tuvimos que hacer un cambio de fecha porque hubo cambios en el Gabinete Nacional, como ustedes saben, y muchas veces, o no muchas veces, siempre es el Estado quien produce la información primaria, ¿no? Las policías nos informan cuántas denuncias, la justicia nos informa cuántas causas, el sistema de salud nos informa cuánta gente atendió en la guardia por una herida de bala, por un siniestro vial, por una ingesta excesiva de alguna sustancia permitida o no permitida, pero el análisis que nos permita entender el fenómeno de los delitos y de las violencias, muchas veces la gestión pública no tiene tiempo ni recursos para hacerlos, y son las universidades, los centros de estudios, las asociaciones de profesionales quienes nos permiten tener una lectura bien profunda de esa información que el Estado produce de manera permanente, y también en sus tres niveles: nación, provincia y municipios, y también en sus tres poderes, no solo el Ejecutivo y la Justicia con sus registros de causas, sino muchas veces los congresos o las legislaturas tienen observatorios temáticos que producen también muy buena información, tanto para el diseño y planificación de políticas públicas como para la evaluación de las decisiones ya tomadas. Entonces, desde el Ministerio de Seguridad, siempre a través de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, se fortalece a las provincias y a nuestras propias fuerzas para que los datos estén cada vez más robustos, sean más sólidos, nos brinden mejor información. Y se trabaja con otras agencias estatales para que haya alguna manera de compatibilizar esa información. En materia de protección civil, nosotros tenemos un portal interactivo que es el SINAME, el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, que nos permite recibir información de las fuerzas federales, de las protecciones civiles provinciales y locales, del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, etcétera, etcétera, de todas las emergencias que puedan imaginarse, y llevar también un registro histórico y hacer previsiones. Ya hace... va a ser dentro de poco un año, estamos haciendo un seguimiento de la bajante del río Paraná, que es histórica. Solamente en 1944 habíamos vivido una situación similar. En aquel año fue peor, pero había estimaciones de que podría volver a repetirse aquellos guarismos. En la etapa más crucial de este año, tuvo un impacto muy grande en lo que hace a la producción, a la pesca artesanal, al acceso al agua potable, el acceso al agua potable no solo para consumo humano, sino también para hacer frente a los fuegos que la propia sequía y el aumento del calor generaban. Entonces, toda esa construcción de información sólida sirve para, insisto, pensar cuáles tienen que ser las estrategias estatales para la reducción de los delitos, para la reducción de las violencias y para la mitigación de los riesgos que muchas veces generan estas emergencias. El otro eje central, ya uno es el de evidencia empírica y trabajar en cada día mejorar y ahí articular
con el sistema educativo y las organizaciones de la sociedad civil, es la profesionalización de los recursos humanos que integran el sistema público de seguridad. Desde nuestra competencia directa, que son las fuerzas federales, Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, hasta facilitar capacitación para las policías locales, hasta trabajar en mejorar las capacitaciones para los cuerpos activos de bomberos y bomberas voluntarias, hasta brindar asistencia técnica a los funcionarios de las gestiones locales en materia de seguridad. Es decir, garantizar que cada vez tengamos más herramientas, más conocimientos para pensar estos problemas que definimos como tan complejos, que definimos como tan relevantes porque hacen a cuestiones muy importantes para los seres humanos. Entonces, junto con la producción de información, la profesionalización, que no implica solamente capacitación, sino también la generación de protocolos. Iba a decir esta semana, pero fue ayer, el ministro de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández, junto con la presidenta del CONICET, le presentaron al presidente de la Nación el primer protocolo para las 4 fuerzas federales, construido con la participación de las fuerzas, pero también con el sistema de ciencia y tecnología, para preservación de la escena del crimen y investigación criminal. Porque también a veces, cuando la justicia reclama algún protocolo, bueno, aparecen varios, y entonces también es difícil a veces evaluar la actuación policial, fundamentalmente en términos de cumplimiento o incumplimiento de deberes, y este es una tarea hecha entre 2 áreas que muchas veces no se hablaban, como son las fuerzas, las policías, las instituciones de seguridad y el sistema de ciencia y tecnología, pero que además es común para las 4 fuerzas federales y que seguramente en próximas reuniones del Consejo de Seguridad Interior pondremos a disposición de las provincias para aquellos que quieran adherir. En el mismo sentido, estamos trabajando ya hace unos meses con la colaboración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un protocolo para la intervención policial en situaciones donde están con niños, niñas y adolescentes, que no son solo aquellas situaciones en las que deben intervenir con un pibe en conflicto con la ley penal, sino que hacen un allanamiento, van a una movilización y hay menores de edad y tienen que saber que además de ser sujetos plenos de derechos, tienen un estatus especial, es decir, protecciones superiores para que aquellos que tenemos más de 18 años, y hemos tratado también de construirlas en conjunto con las 4 fuerzas. Esas capacitaciones, esos protocolos, también acompañados de ejercicios concretos que respeten estándares internacionales, y esta semana tuve el orgullo de entregarle la certificación en brigadas de búsqueda y rescate urbano a una brigada de bomberos y bomberas voluntarias de una federación de la provincia de Buenos Aires, a la Federación 2 de Junio, y también la certificación a una brigada de bomberos y de comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Esa certificación tiene nivel internacional porque se hace en el contexto de una red de Naciones Unidas, que es la única que puede, después de un procedimiento, dar ese nivel de certificación. Y en el caso de la Policía Federal Argentina, su brigada fue certificada como brigada de tipo mediano, es decir, que puede ser convocada para asistir a una emergencia en otro país. Las livianas intervienen en casa, en Argentina únicamente, pero esta brigada, el BEFER,
es la primera brigada mediana de la Argentina y como tal podría ir a otro país a brindar sus servicios. Y el tercer eje, que trabajamos en materia de seguridad y también de manera transversal, tanto desde la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, a cargo de la licenciada Mercedes Lagioiosa, como desde mi secretaría, es, bueno, en base a esta evidencia empírica y contando con estos recursos que tiene tal o cual nivel de profesionalización, cuáles son las estrategias que nos damos para esos delitos definidos como prioritarios, que en términos federales, además del listado que hice casi jurídicamente, obviamente que esos ejemplos son los prioritarios, como es la persecución de las organizaciones que se dedican a la narcocriminalidad, las organizaciones que se dedican al tráfico y trata de personas, el contrabando. La verdad es que la Argentina sufre un impacto fiscal muy importante porque se dan situaciones de contrabando especialmente cuantiosas en relación a su producción primaria. Y bueno, sobre eso obviamente ir evaluando dónde hay que ir haciendo determinados ajustes. Claramente esas son políticas públicas que incluyen la adquisición de tecnología de manera permanente, de logística que acompaña el proceso de profesionalización de nuestros recursos humanos, que implican una fuerte articulación con los poderes judiciales, que requieren del fortalecimiento de la inteligencia criminal, y que el abordaje federal nos revela que las realidades en nuestras regiones tienen bastantes diferencias, aunque pudiéramos englobar en esos 3 o 4 delitos como los principales hacia los cuales apunta la política federal de seguridad. Y a estas temáticas un componente muy importante y que por eso le agradecía la generosidad a Florencia, porque es una tarea muy destacada, no solo en la asociación, sino en su profesión, y que dirige el Instituto de Género, que es garantizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional y también, por supuesto, el Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández. En ese sentido, nosotros trabajamos en 2 líneas. Por un lado, promover la perspectiva de género hacia el interior de las 4 fuerzas federales, lo que implica, por un lado, remover obstáculos y garantizar igualdad en el desarrollo de las carreras profesionales de hombres y mujeres, en Gendarmería, en Prefectura, en Policía de Seguridad Aeroportuaria y en la Policía Federal, y las volví a mencionar porque la realidad en cada una de ellas, por historia y trayectoria, es diferente. Aunque haya políticas públicas similares, haya voluntad política en un mismo sentido, no es lo mismo el destacar que la Policía Federal, por ejemplo, además de que tiene comisarias generales actualmente en su cúpula, tuvo una subjefa mujer. En las otras fuerzas más tradicionales, la PCA, al ser más moderna, también ha tenido más facilidad en la integración de las mujeres. Más facilidad no implica que no haya obstáculos, pero las otras, al ser más antiguas, que han sido parte del esquema militar, ha costado, aunque cada vez hay más mujeres en lugares de decisión, tanto en prefectura como en gendarmería. Trabajamos esto mismo, lo mismo que nosotros proponemos para nuestras fuerzas federales, lo trabajamos en una mesa con las 24 jurisdicciones para que
se remuevan todos los obstáculos normativos, culturales, institucionales que dificultan el desarrollo de la carrera policial de las mujeres, pero a su vez con las provincias y en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, trabajamos la reducción de las violencias por razones de género. También muchas veces compartiendo protocolos que elaboramos para nuestras fuerzas federales, como el de actuación con personas del colectivo LGTBI, o compartiendo software como el sistema unificado de denuncias por razones de género, URGE, hasta capacitaciones. El Ministerio de Justicia también pone a disposición los dispositivos duales. Tratamos de generar un vínculo tecnológico e institucional entre los 911 y el 144 para que haya un acompañamiento no solo en la emergencia a las mujeres que se comunican con el Estado a través de algunos de estos dos números, y permanentemente estamos pensando y repensando cómo disminuir y erradicar la violencia extrema y altamente lesiva por razones de género. Si ustedes vienen siguiendo las estadísticas que produce el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, habrán visto que del 2014 a la actualidad hay una tendencia a la baja de los homicidios dolosos. El 2020 fue una excepción, pero la variación es poca, así que hablemos de que hay una tendencia a la baja. Los femicidios en algún momento tenían una tendencia al aumento o se han estancado, es decir, que el nivel de violencia contra las mujeres se mantiene igual mientras el nivel de violencia general disminuye, con lo cual, a pesar de la enorme cantidad de esfuerzos que hace el gobierno nacional, los 24 gobiernos provinciales y la mayoría de los 2000 gobiernos locales, todavía nos falta un gran recorrido por realizar. Y allí es necesario encontrarnos, articular. El Consejo Nacional de Prevención y Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Transvesticidios no solamente nos encuentra estos tres ministerios que ya le nombré, sino que trabaja de manera regional para que cada vez que vamos a una región, la provincia o las provincias que integran la región convoque a los tres poderes del Estado, del Ejecutivo a nuestras tres contrapartes, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia o Gobierno según la provincia, y al área de mujeres, que a veces es ministerios, otras veces es secretaría o subsecretaría, pero que esté presente. Pero además al Poder Legislativo y fundamentalmente que esté presente la justicia. Ya hemos hecho 4 encuentros regionales este año, ¿no? Un año que tuvo una ola y entonces uno de los encuentros hubo que hacerlo virtuales y que después el proceso electoral, así que seguramente en breve se retomará, pero realmente entendemos que ese es un gran desafío. Y en este sentido también trabajamos con estas ideas de, bueno, cuál es la información, cómo mejoramos esos números. Durante mucho tiempo se conocía poco. Ustedes saben que ahora la Corte Suprema tiene un registro de femicidios y a diferencia de la información que muchas veces hay sobre homicidios, se puede saber cuál es la relación entre víctima y victimario, cuál es el modus operandi más común para provocar un femicidio. Siguen siendo las armas de fuego el método más utilizado, como ocurre con los homicidios en general, pero la incidencia es menor que en los homicidios dolosos en general, ¿no? Hay armas blancas,
fuego, que en el resto de los homicidios no ocurre. Y algo que obviamente lo sabemos, pero vale decirlo, la mayoría ocurren en el ámbito doméstico y no en el espacio público. Trabajamos en la profesionalización, ahí de nuevo protocolos, capacitaciones para fuerzas de seguridad federales y provinciales, pero también para las justicias, para los sistemas de salud, que muchas veces son un sistema de alerta temprano muy importante, y en articulación con los gobiernos locales, porque lograr que una mujer pueda salir del círculo de violencia requiere de verdad de mucho acompañamiento. Así que en términos generales, estas son las líneas centrales que traza el presidente de la Nación como responsable general del gobierno y el ministro de Seguridad en torno a sus competencias específicas, y que estas dos secretarías tenemos la tarea de llevar adelante cotidianamente, junto con las 4 fuerzas de seguridad, para mejorar la situación de seguridad en el país, y fundamentalmente para reducir la violencia, que como ustedes saben fue el factor que más influyó en que la cuestión de seguridad ingresara a la agenda pública como un issue de interés. Esto se ve en Europa a fines de los 80 y en América Latina a mediados de los 90, donde tradicionalmente la visión del Estado era garantizar el orden, y las fuerzas de seguridad tenían esa tarea como central. Después la justicia estaba como vinculada con la comisión de delitos, pero no había políticas públicas o una gran política criminal. Y cuando el delito urbano empezó a tener mucho más peso que otros delitos, pero además se cometían con violencia, es decir, que no solo se ponía en riesgo nuestra propiedad, nuestro patrimonio, sino que se podía poner en riesgo nuestra integridad física o nuestra vida, la demanda ciudadana de seguridad empieza a tomar cuerpo, y las agendas públicas empiezan a incorporar la temática, así como la agenda académica, que tampoco le prestaba mucha atención a la cuestión, y ya llevamos más de 20 años de haber entendido que la seguridad es y debe ser una estrategia estatal, y por lo tanto en la mayoría de los países y en la mayoría de nuestras provincias existe un Ministerio de Seguridad. La función estuvo siempre, pero era Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, como que bueno, era un tema más. De los 90 para acá se fueron pensando y repensando, y que haya un área especializada en políticas de prevención, persecución e investigación de delitos y violencia se ve como una necesidad, y también las universidades, no solo aquellas vinculadas con lo jurídico, con lo penal, con la criminología, sino también las ciencias sociales, empiezan a estudiar y analizar desde la organización policial las condiciones sociales que promueven el ingreso de los jóvenes a la criminalidad, como el impacto que los delitos de cuello blanco, como a veces la vieja teoría los denominaba, los impactos económicos, o incluso como la inseguridad como producto de mercado también tiene impacto económico, porque ha generado un desarrollo productivo y comercial que de otra manera no hubiera surgido, desde los que llevan algún elemento para disuadir si alguien se acerca, las rejas, los perros, la garita, los que blindan
las puertas o algunos los autos, eso ya más arriba, pero hay, bueno, todo eso se puede ver desde el gasto que hace la comunidad y no el Estado, pero también la generación de Producto Bruto y de puestos de trabajo en torno a alguna actividad que ahora con la tecnología un poco menos, pero tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la seguridad como servicio es mano de obra intensiva. Entonces también tiene ese costado que hay que analizar y que al principio cuando empieza lo privado a meterse en la seguridad, que era como algo propio e indelegable del Estado, era como muy resistido, pero hoy ya mínimo 30 años en la Argentina, y como un proceso casi irreversible, hay que mirar también el otro medio vaso lleno, que es la cantidad de fuentes de trabajo que generan año a año. Y que fue la seguridad privada declarada como una actividad esencial cuando se empezaron a restringir actividades para evitar que se propagara el COVID. Entonces, la seguridad como una actividad esencial tanto para quienes integraban las fuerzas federales y las policías provinciales, como para quien brindaban servicios a través de las agencias de seguridad privada. Así que bueno, espero haber sido clara, no haber cubierto tanto que al final no queda tiempo como para conversar, pero tengo el rato que ustedes quieran para contestar o intercambiar opiniones. Muchas gracias. No, gracias a vos, Silvia. La verdad que sumamente interesante. Yo fui haciendo algunos apuntes. Bueno, en cuanto al primer eje, como sabemos, en la política los problemas son los que son en realidad, pero también y sobre todo tiene que ver con la percepción que de ellos se tiene, ¿no? Y esta distancia que existe entre la percepción y la realidad va a ser el resultado del discurso político, ¿no? El que forma parte del discurso normativo, ya sea el mensaje que se envía a través de las leyes, las decisiones judiciales, administrativas, pero también el discurso mediático, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que consume el público en general. Después nombraste la importancia de interpretar la seguridad en el ámbito local, trabajando de manera multiagencial y coordinada, con la importancia que tiene también la apropiación del espacio público, ¿no? Por parte de la comunidad, y que desde allí se trabaje articuladamente en términos de seguridad y a nivel estratégico, que sirva al Estado Nacional para la aplicación de distintas políticas públicas, que más o menos es lo que nosotros venimos trabajando desde la asociación, como egresados de la Universidad Nacional de Lanús, muchos de nosotros, que estudiamos la licenciatura en Seguridad Ciudadana. En cuanto al segundo eje, que tiene que ver con la profesionalización de las instituciones de seguridad, hacer un especial hincapié en la articulación entre estas instituciones de seguridad y el área de ciencia y tecnología, sumamente interesante, sobre todo aquello que tiene que ver con la capacitación, ¿no? del personal de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad, reforzando los distintos protocolos en clave de seguridad, y sobre todo en términos del pleno respeto a los derechos humanos que muchas veces se deja de lado, sobre todo cuando hablamos de instituciones de seguridad. En cuanto al tercer eje, hacer hincapié, bueno, en esta importancia que tiene la aplicación de las distintas estrategias, articulando el primer y el segundo eje, ¿no? que nombraste, para poder afrontar los distintos delitos de tipo complejo que lamentablemente tienden a ir generando una diáspora aún más compleja en cuanto a su tratamiento. Y bueno, y por último y no menos importante, por lo menos en lo que a mí concierne y en lo que me especializo, todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas en materia de género dentro de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, y una necesaria implementación en términos de capacitación, ¿no? Bueno, que realmente nosotros a nivel país hemos crecido enormemente en los últimos años, en materia normativa también, quizás en materia normativa vamos más adelantados que en cuanto quizás a la naturalización de todo lo que tiene que ver en materia de género, pero bueno, simplemente me pareció pero brillante la presentación
te agradezco enormemente. No sé si Fabi vos querés comentar algo al respecto, bueno, y ahora me fijo en el chat a ver si hay alguna pregunta interesante. Sí, no, quería hacer una pregunta. Ahí Dani también está. A mí se me ocurren millones de preguntas. Pero hay un tema que me gustaría, si nos podés dar tu opinión. Más allá en esta doble función que tenés como catedrática y funcionaria. Viste que hay toda una discusión que se viene fogoneando, se viene produciendo, o ponerle el adjetivo que quieras, desde el pensamiento más que nada, no desde la función pública, que tiene que ver con esto, y vos lo mencionaste en algún punto, con esto de la intervención de Fuerzas Armadas respecto de seguridad interior. Desde la academia, con la excusa de estas nuevas modalidades respecto de terrorismo, respecto de delito transnacional, y nuevas modalidades del delito, viste que hay gente que está promoviendo que se modifique la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en algún tipo de escenario. Simplemente, y ya te digo, más que nada en términos académicos, ¿qué opinión te merece o cuál es la visión a futuro que vos tendrías respecto de este tema? Y si considerás que es necesario alguna visión distinta a la que ya tenemos planteada, lo cual nos parece que, digamos, que es la más adecuada, por lo menos desde el punto de vista personal. La verdad, Fabián, que así como la ley 1420 es considerada una política de Estado que fue apreciada por quienes estuvieron en aquel momento y por todos los recambios que hubo desde aquel siglo hasta ahora, yo creo que tanto la Ley de Defensa Nacional como la Ley de Seguridad Interior son dos políticas de Estado que vinieron para quedarse, que pueden sufrir algunas reformas porque el tiempo pasa, pero efectivamente fueron construcciones políticas muy difíciles en cada uno de esos momentos, pero primero se plantó la ley de defensa y dijo, defensa está vinculado con los peligros externos, pero pensando siempre en un ejército que viene a querer invadir, apropiarse o generar caos en nuestro país. Y dijo que sea la ley de seguridad interior la que defina el resto. Y la ley de seguridad interior lo repite. Y establece que es una situación de hecho basada en el derecho donde cada una de nosotras y de nosotros podemos ejercer nuestros derechos en un sistema representativo republicano y federal. Pero además se plantean como leyes fundacionales que el Estado no sea un Estado bobo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con logística en el sostenimiento de la seguridad interior. Y la verdad es que cuando nosotros intervenimos ante emergencias de mediana y gran escala, la presencia logística de las Fuerzas Armadas es muy importante. Ahora, no hay ninguna amenaza vinculada con el delito, por más organizado y complejo que se quiera pensar ese delito, que amerite la participación logística, que es lo único que se podría, de las Fuerzas Armadas. Y insisto, que son dos leyes que merecen defenderlas y sostenerlas, a pesar de que en algunos, esto que decía en chiste, bueno, el Ministerio del Interior, hay algunos hasta definiciones o palabras que están un poquito pasado de moda, pero ese pacto entre las dos fuerzas políticas principales de aquel momento que tienen todavía representación popular, aunque hoy ya no hablamos de partidos, sino de coaliciones, para mí son centrales. Lo expresé así en mi tesis doctoral, que me preguntabas como catedrática, pero además lo sostengo desde la función pública. La ley 24059 para nosotros, después de la Constitución, es el mantra diario. Me tranquiliza escucharte, obviamente que adhiero a esa postura, y bueno, nada, gracias, porque la verdad que a veces, viste que hay oleadas, ¿no? Viste, a veces parecería ser como que
se arremete, ¿viste?, contra una idea y a veces se tornan, ¿viste?, un tanto peligrosas. Pero bueno, yo respeto, digamos, todas las opiniones, pero en mi parte adhiero a lo que estabas planteando. Daniel quería hacer una Sí, pregunta sí. y después lo tenía Santiago, Dani. Santiago. Así que vamos siguiendo el orden y después Sí, teníamos algunas en el chat. Dale, Dani, sí, por favor. desde ya que compartimos, desde la asociación, esos principios, ¿no? En torno a la división sustancial que debe haber en el campo de la defensa y de la seguridad, que son cosas totalmente distintas. Yo te quería hacer una consulta, porque si hay algo en lo que se destacó esta gestión es en materia de la prevención en el contrabando de exportación. Y lo mencionaste, principalmente en materia prima, de granos. Y también mencionás las condiciones sociales, ¿no es cierto? Sí, la exclusión, lógicamente, que genera tensiones, las diferencias generan tensiones, y es un espacio propicio para una mediación. El punto es el siguiente, teniendo en cuenta los alcances que le da el código aduanero a la aduana que tenemos, que tiene un rol fundamental. Incluso supo tener su policía aduanera, incluso que estaba armada y que funcionaba adecuadamente. De hecho, si mal no recuerdo, el sexto piso del edificio central de aduanas son todos calabozos, que ahora los usan como archivos o los usaron durante un tiempo como archivos. ¿No considerás que sería importantísimo que la aduana sea una fuerza de seguridad más, teniendo en cuenta el caudal de información que tiene y la relevancia que tiene? Y además, que existen ejemplos en el mundo, como la Guardia de Finanzas en Italia. Entonces, podría ser tranquilamente una quinta fuerza de seguridad que podría articular de una forma, creo que exquisita, en el sentido de este delito de contrabando, tanto de importación, pero principalmente de exportación, en buques, en soja, en trigo. Pararon un buque la semana pasada, hace 10 días, con el mayor contrabando de exportación que registró la Argentina. Y eso la verdad que me pone muy contento, porque lo que hace ese tipo de delito es vaciar las arcas del Estado y tener menos escuelas, menos asistencia social, menos rutas, con la mortalidad que implica tener rutas en mal estado, que son las principales causas de muerte por accidentes, son los accidentes de tránsito. Menos contención, menos oportunidades, menos universidades públicas. Es decir, sería una fuerza de seguridad que generaría un círculo virtuoso y más transparencia al mismo tiempo dentro de esa institución. Y mayor articulación, porque la aduana también tiene servicio de inteligencia, que curiosamente está por fuera del sistema de inteligencia nacional. Tenemos una ley de inteligencia que es maravillosa, pero la aduana, la inteligencia aduanera, no está contemplada, y sin embargo existe. Entonces, sería una forma de articular sumamente beneficiosa. No sé cuál es tu opinión al respecto y sería interesantísimo escucharla. Nunca trabajé en AFIP o directamente en aduana para saber desde ese lugar cuál sería la mirada. Desde seguridad yo entiendo que aduana tiene un montón de competencias, como tiene AFIP, porque varios de estos operativos, nuestras fuerzas federales, lo hacen en conjunto con ambas o con algunas de estas dos agencias. Desde afuera, la policialización de una agencia que cada vez que tiene que ser más profesional en términos de mirar, de utilización de tecnología, de cruzar información, a mí no me suena como la estrategia más necesaria, pero ya te digo, nunca lo pensé estando en aduana. Desde seguridad yo entiendo que en el agua la seguridad marítima, con todo lo que eso implica, lo tenemos a prefectura, en los caminos nacionales, en las rutas nacionales tenemos a Gendarmería, tenemos a la Policía Federal como una agencia de investigación
que tiene que mejorar cada vez más el aspecto económico de los delitos y ir contra las ganancias y el rédito económico de las organizaciones, porque si no todo el tiempo se va reproduciendo el mismo esquema, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como su nombre lo dice, en los aeropuertos. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos herramientas ahí para mejorar, profesionalizar, capacitar protocolos, pero tenemos, ¿no?, como un poco la defensa corporativa de las competencias, reconociendo todas las competencias que tienen AFIP y aduana como una agencia estatal muy profesionalizada. Entonces, en principio, es la primera vez igual que me lo plantean, así que quizás ahora después lo voy a ir rumiando mucho tiempo y algún día tendré o una posición todavía más dura con que no, o lo empezaré a pensar. Porque el tema es con los contenedores, ¿no? Ninguna de las fuerzas federales puede desconsolidar un contenedor, salvo la aduana. Entonces, por eso es una herramienta que estaría Pero tienen bueno competencia. observar. Tienen competencia sin necesidad de policializarse, a eso voy. Tiene competencias la aduana y la FIP. Claro, lógicamente. Pero policializarse no es, o yo no lo interpreto como portar armas, simplemente articular gestión, ¿eh? Ese es el planteo que hago. No dotarlos de armas y que sea una fuerza policial más, sino articular las gestiones desde esa perspectiva. Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta, súper clara. Gracias, Dani. Santiago, estabas levantando la mano, debe estar acalambrado ya. No. ¿Qué tal? Mi duda o mi pregunta iba a lo siguiente. En un momento habló de que articula la capacitación de todas las fuerzas federales, aunque también provinciales, ¿no? Atendiendo a que esta pandemia yo creo que puso en valor una serie de habilidades a nivel de recursos humanos en el mundo, en el cual hoy ya los liderazgos profesionales no solamente tienen que ser atendidos, sino los liderazgos personales. Y para ser más preciso, hay dos habilidades que hoy se están de alguna manera considerando, como es la estabilidad mental y la inteligencia emocional. Al respecto, ¿se ha considerado algo para que se incluyeran en las futuras formaciones de los cuadros este tipo de habilidades, atendiendo a los desafíos que hoy el contexto les está generando, no solo por la pandemia, ¿no?, sino por marcos o escenarios de incertidumbre de permanente cambio? En principio no puedo responder por las 24 jurisdicciones, porque No, pero porque no conozco cada una de ellas. Por las fuerzas federales, no cambios de currícula, pero sí lo que estamos trabajando muy fuerte también como eje de gestión es el bienestar de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que estén bien aquellos que nos cuidan. Y en ese sentido hay diferentes programas que empiezan por la situación extrema, como es un programa de prevención o asistencia posterior a la familia en casos de suicidio, porque las fuerzas federales el personal policial en general, policías provinciales más fuerzas federales, una tasa que duplica la tasa nacional de suicidios cada 100.000 habitantes, hasta pensar las políticas de género, que también generan situaciones de estrés, hasta esto de ver cómo la organización permite que cada una y cada uno desarrolle mejor esas habilidades, competencias que pueden ser reforzadas por la capacitación, pero que muchas veces son innatas en el ser humano. No todos van a ser líderes, pero eso no quiere decir que las tareas de quienes no conducen no sean relevantes, muy por el contrario, siempre es un equipo, pero no desde una formalización de un cambio curricular en alguna de las 4 fuerzas. Gracias. Bueno, yo no quiero abusar de tu tiempo, Silvia. Tenemos un par de preguntitas más. No sé si... Sergio, estabas levantando la mano. Sí, Fabi, gracias. No, quería consultarle a la doctora, básicamente en materia de
en la desfederalización, si ha tenido un impacto positivo, sirvió de algo de que se desfederalice para que las fuerzas provinciales o locales puedan trabajar en narcomenudeo, porque he estado notando que las fuerzas locales han tenido mucha participación en lo que es la lucha contra el narcotráfico, y de hecho han estado trabajando con procedimientos muy grandes que en realidad lo deberían estar trabajando la Fuerza Federal. Entonces, ¿qué impacto tuvo el tema, y si fue a favor o no en el trabajo de las fuerzas federales? ¿Les sirvió, les ayudó el tema de la desfederalización o no? Yo creo que la propuesta de la desfederalización hay que entenderla como una propuesta, un diagnóstico crítico de la intervención judicial, porque lo único que dice esa ley es que las provincias que adhieran, que hasta ahora son 8 de las 24, van a poder investigar a los delitos de narcomenudeo las justicias provinciales. Eso es lo que está. O sea, ¿quién tiene la competencia jurisdiccional en materia de investigación de un delito que la ley madre decía que era todo federal? La justicia federal, cuando investiga en todo el país, y las justicias provinciales en estas 8 provincias, pueden recurrir a cualquiera de las 4 fuerzas federales o a su fuerza provincial. Es decir, que a veces esa discusión por las competencias, por eso yo decía, bueno, nosotros cuando pensamos las políticas públicas, obviamente de intervención directa y permanente de nuestras fuerzas son sobre los delitos federales, pero garantizamos, coordinamos el Poder Nacional de Policía, pero además garantizamos un piso básico de seguridad, porque cuando un funcionario público está ante la presencia de un delito debe intervenir, más si es personal policial. La política criminal en contra del narcotráfico ha tenido sus bemoles según las provincias. Hay provincias, obviamente la provincia de Buenos Aires, con la amplitud geográfica que tiene, la diversidad regional, tanto desde el punto de vista productivo, social y también delictual, claramente necesitaba una ley que permitiera que su justicia, que está mucho más presente en el territorio que la justicia federal, que año a año va teniendo más recursos, que mucho antes que la justicia federal tiene sistema acusatorio, porque ahí yo creo que está parte de la discusión federal, le sirvió en muchos aspectos. Ahora, cuando nosotros hacemos una evaluación general, nacional, y las provincias terminan destinando una importante cantidad de recursos, hay a veces superpoblación de carcelaria vinculados con este fenómeno, en las provincias del norte el tema de las mujeres, realmente es un tema complejo que es como difícil decir si tal cosa sirve o no sirve. En algunas provincias ha tenido muy buenos resultados y las autoridades provinciales están muy contentas de haber tomado esa decisión de desfederalizar. En otros lados, en otras provincias, al principio sí, y ahora que ven esto de que, bueno, todos los recursos que hay que tratar de conseguir, porque entonces vos tenés que comprar los reactivos para que tu justicia haga las pericias sobre las sustancias que incautás, y eso sale caro, viene en dólares, bueno. Entonces, nada es blanco-negro, y yo creo que hay que hacer una evaluación general de la política criminal. El año pasado, la Comisión de Seguridad y Lucha contra el Narcotráfico del Senado hizo toda una ronda a 30 años de la sanción de la ley de estupefacientes. Y la mayoría de quienes participamos de esas ponencias entendíamos que es momento de 30 años de reformar esa ley. Pero quizás, bueno, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico de que la ley
ya no nos sirve tanto, pero menos de acuerdo en qué cosas o en qué sentido modificarla. Y el tema de la desfederalización surgió muy fuerte en la primera, fueron muchas jornadas que hizo el Senado, porque hablaron miembros de la justicia, completamente divididos. 2 o 3 a favor, que lo mejor que había pasado era la desfederalización, y 2 o 3 en contra, todos federales. En general, quienes estaban a favor es porque estaban en provincias donde la articulación con la provincia fue fácil y era permanente, y eran más críticos aquellos donde la justicia federal no se hablaba con la justicia local y entonces se pisaban, o había una evaluación crítica una de la otra. Pero para mí hay que hacer una evaluación general donde va a entrar si tiene sentido o no sostener, si hubiese una nueva ley, la posibilidad de federalizar. Muchas gracias. Gracias Sergio, gracias Silvia. Tengo una consultita acá en el chat sobre un tema que la pandemia lo ha aplacado o lo ha puesto, digamos, en espera por un tiempo, y tiene que ver con esto. La pregunta es la siguiente: si digamos, desde el gobierno central hay alguna política pública respecto a la nocturnidad, del problema de la nocturnidad, y si hay alguna articulación, digamos, con provincia y municipio para tratar este tema. Digamos, esto había estado muy en boga porque, digamos, la violencia en términos de nocturnidad se había puesto bastante complicada. Bueno, ahora viste que ya no se ha hablado mucho por este tiempo y el confinamiento, pero no sé si nos puedes hablar algo al respecto. Sí, la problemática está allí porque es propia del ocio, de la rebeldía de la juventud, del negocio que significa la venta de alcohol o de sustancias ilegalizadas. En esos temas el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene pocas atribuciones directas, porque como vos decís, muchas cosas se regulan vía ordenanza de los municipios, otras a través de leyes provinciales que hacen al orden público, a la salubridad. La provincia de Buenos Aires tiene el registro de venta de bebidas alcohólicas, el REBA, y poco tenemos que ver nosotros como fuerzas federales. Alguna que otra competencia tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, porque tiene a su cargo el Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia, los viejos patobicas, pero también es como articulador federal. Son las provincias primero deben adherir por ley a esa ley, después organizar su registro y a partir de ahí la articulación nacional. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación muchas veces asiste, asesora y acompaña a los pibes que tengan alguna situación de violencia, fundamentalmente de los controladores, pero cualquier otra que vivan, pero en materia de prevención de desórdenes en la nocturnidad, nuestro ministerio no tiene atribuciones directas. Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, respondida la pregunta. No teniendo mucho más para consultarte, y la verdad que, bueno, la primera parte medio que nos dejaste la boca tapada a todos. Permiso, Fabián. Sí, Dani. Hay un montón de consultas para hacer, pero podríamos estar hablando 7 días y no queremos abusar de la buena predisposición de Silvia. Sí, no lo quería decir. El tema es apasionante y el abordaje que le da descolla. Así que, no. Disculpame que te contradiga, señor presidente. No, es que no lo quise poner en esos términos, pero sí, está bien, es así. No, está bien, Dani. Silvia, la verdad, gracias. Quiero dejarle la palabra a Flor antes de despedirlos a todos, así que Flor, te dejo a vos. Bueno, no tengo mucho más para decir, la verdad que yo estoy fascinada con la conferencia de hoy. A todos los que amamos este trabajo, todos los que nos dedicamos a la seguridad, para nosotros fue un privilegio real que Silvia haya podido estar con nosotros para cerrar el año, ¿no? Hemos tenido varias conferencias, todas muy lindas, muy importantes, pero creo que este fue, sin querer, porque iba a ser antes, pero creo que sin querer fue el mejor cierre de año que pudimos tener.
por mi parte, te agradezco nuevamente la presentación, que sepas que siempre estamos a disposición, y deseándote un buen cierre de año en familia, y que eso sirva como motor para un próspero 2022 en lo que respecta a la gestión, bueno, que claramente nosotros acompañamos. Así que nada, básicamente gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que todas y todos tengan un gran año y cuenten también con el Ministerio para colaborar en los problemas que ustedes detectan, que muchas veces, como dije al principio, desde la gestión pública no se ven y son realmente relevantes al momento de pensar estrategias. Así que muchísimas gracias y feliz 2022. Muchas No, gracias, Silvia. Gracias muchísimas a todos gracias. y a todas. Gracias, Flor. Silvia, bueno, Gracias. nada, ya lo dije, muchísimas gracias por haber estado acá. Nada, quiero hacer pública una invitación que tuvimos en el Ministerio en esta semana. Fuimos recibidos y tratados súper bien, simplemente para vernos la cara, porque la verdad que nos habíamos visto la cara por Zoom, así que, bueno, nada, gracias por esa visita que pudimos hacer. Al resto, bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta que sería la última charla de este año, y ya estaríamos pensando en todo lo que vamos a hacer el año que viene. Espero poderlo encontrar después de las fiestas. Si no nos vemos y no tenemos algún encuentro, felices fiestas, muy buen cierre de año, mejor comienzo, y a cuidarse de cualquier manera, que esto todavía no ha terminado, así que nos estamos viendo. Feliz fin de semana, que la pasen lindo. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.